Sí, bienvenidos. Buenas tardes, estamos en su programa Cristos para no cristianos. Y en esta tarde, la verdad, pues damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volver a retransmitir por esta estación de radio, Radio Voz, la voz del Evangelio, por el 106.3. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos sean todos. Bienvenida Marisol Castañeda. Amén, hermano, gracias. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad? Y la pregunta al querido Radio Escucha en este momento sería: ¿crees que eres salvo? ¿Crees primeramente que Dios existe? Hay muchas interrogantes, ¿verdad? La verdad es que hoy día estamos bombardeados por muchas situaciones, mucha serie de preguntas, y llegamos al punto de la incredulidad, ¿verdad? Que creemos en todo y no creemos en nada al mismo tiempo. Así es. Entonces, pues es lo que nos está pasando. La verdad es que el fin de semana estuvimos evangelizando ahí en Los Héroes Tecámac y nos dábamos cuenta de algunas situaciones, ¿verdad? Platicando con la gente, con la sociedad de ahí de Los Héroes Tecámac, pues nos damos cuenta de algo muy importante. La duda de saber que si la salvación está cercana a todos, que si la salvación es para todos, ¿qué tanto cuesta realmente ser salvo, verdad? Y la verdad es que, pues no es tan difícil, no está lejos, es muy cercano, ¿verdad? Entonces, pues primeramente damos gracias a Dios por la vida de los hermanos que vinieron de todo el interior del país con esta iglesia, ¿verdad? La Iglesia Cristiana Interdenominacional, AR y CIAR, porque se dieron la tarea, ¿verdad?, de salir a las calles este fin de semana, 25, 26 y 27 de este mes, y se inundaron. La verdad es que fuimos testigos, estuvimos como ministerio trabajando con ellos, juntamente con ellos, y nos damos cuenta, ¿verdad?, cuántos miles, cientos de personas, hermanos, estaban en las calles, en cada esquina, en cada semáforo, ¿verdad?, en todas las avenidas principales de Los Héroes Tecámac, compartiendo el Evangelio de Dios. Gracias hermanos por habernos acordado de Tecámac, ¿verdad? Y haber venido especialmente a Los Héroes Tecámac. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Y bueno, pues vamos a iniciar con el texto del libro de Romanos. Vamos a descubrir, amiga que nos acompañas, ¿verdad? Si es la primera vez que nos estás escuchando, pues vamos a ver qué es lo que dice el libro de Romanos, la carta de los Romanos, el capítulo 10, a través del verso 8 al 13. Por favor, Mari. Sí, amén. La palabra del Señor nos dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén, ¿verdad? Esto es, dice el primer verso que leíamos, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Porque en versos anteriores se decía, como hoy día se dice, ¿quién traerá al Señor Jesucristo a nuestras vidas? ¿Quién irá a los cielos y traerá la bendición, verdad, para nosotros? ¿Yo cómo podría, como ser humano, como persona común, alcanzar la salvación? O sea, ¿yo cómo podría estar en contacto con Dios, muy cercano a Dios, si he hecho muchas cosas malas? Si he dudado, he pecado, ¿verdad? Me he peleado con mi familia, con el vecino, con el amigo, he traicionado, he mentido, he robado, muchas cosas, ¿verdad?, que el ser humano realiza y se siente alejado de Dios. Y es por eso que a veces en esa duda, entre más se va alejando de Dios y se va alejando de Dios. Y entonces a eso no le permite tener una cercanía con el Señor. No porque el Señor no quiera, porque si bien es cierto que el Señor aborrece el pecado, no quiere decir que Dios no nos dé una oportunidad para acercarnos a Él, sino que más bien nosotros en nuestra conciencia nos alejamos de Dios, ¿verdad? Y entonces se pregunta el ser humano, el hombre, ¿quién irá a los cielos y nos traerá a Jesucristo con nosotros de nuevo? Quisiéramos tenerlo como en aquellos días cuando vino en la tierra y estaba cerca de aquellos hombres y compartía bendiciones, les otorgaba bendiciones, ¿verdad? Sanidad, liberación, ¿verdad? Es más, hasta comida, ¿verdad? Que dice que alimentó a las personas. Amén. Pero entonces la gente se pregunta,
¿quién lo hará? ¿Cómo es que será? Y el verso 8 nos aclara muy claramente. Dios dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amigos, el evangelio es, decíamos siempre, hemos siempre dicho en este programa, es tan simple, pero tan grandioso, tan grande. Porque es muy simple. Dice aquí en la escritura, dice, ¿quién descenderá al abismo? Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, que está en nuestra boca y en nuestro corazón. O sea, no está lejos. No está tan lejos como para no poder obtener la bendición de Dios si está en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Qué debemos de hacer? Pues, miren, hay algo histórico. Quiero recordarles algo histórico. Amigo, amiga que nos estás escuchando, yo creo que por muchos años te han predicado el evangelio, mas sin en cambio no te han revelado qué es el evangelio, ¿verdad? Y nos han dicho muchas veces que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra y vino una semana en especial para hablar de ello. Y se dice que después de que Jesucristo fue crucificado y resucitó y ascendió a los cielos, ¿qué pasó ahí? Había una serie de discípulos, apóstoles, que le seguían, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en el punto exacto donde ellos empiezan de nuevo a verse y a reunirse? La interrogante es, ¿ellos estarían dispuestos a declarar que Jesucristo es el Señor y que había resucitado? En ese momento para muchos era muy difícil creerlo. Para las autoridades en aquel momento era decir, ya ellos se van a desaparecer, con esto les vamos a meter temor, miedo, a que les pase lo mismo y ya no van a querer hablar más. Mas sin en cambio en la valentía, ¿verdad? En la fe, precisamente es la fe que predicamos, ¿verdad? Porque estaba en su boca y en su corazón, revelaron que Jesucristo era el Señor, que Él había resucitado, tenían fe. Sé que cuando ellos se reunieron unánimes, entonces en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Y entonces ellos empezaron a hablar. Así es, así es. Entonces, vamos a ver que confesarlo, es necesario reconocerlo. Dice el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Es una gran bendición de verdad, ¿no? Porque es un regalo que Él nos dio, ¿no? El conocerle y ese regalo precioso de la salvación. Gloria a Dios. Así es, porque hablábamos acerca de que la palabra, esta palabra de fe, es la que predicamos. ¿Y qué es lo que predicamos? Que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Amén, amén. Así pues es. amiga Radio Escucha, querido Radio Escucha, pues ese es el evangelio que predicamos realmente, ¿verdad? Confesarlo con nuestra boca, creerlo en nuestro corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y déjame decirte que para aquellos días no era tan fácil confesarlo como hoy día. Hoy es más sencillo. Pues decíamos, ¿qué es tan sencillo pero tan difícil, no? Porque en aquellos días era más complicado. No se les permitía confesarlo. Se les metía a la cárcel, los azotaban a aquellos hombres. Sufrieron. Entonces la pregunta ahí sería, si ellos no hubieran visto a Jesucristo resucitar, ¿se hubieran dejado azotar? No, yo creo que no. Humanamente no. ¿Verdad? Pero lo vieron, lo vivieron, estuvieron con Él y por eso dijeron, Cristo vive y hablar de Él, ¿no? Sí, porque, miren, ustedes imagínense que los están echando allá a los leones, los están azotando, solo por confesar que Jesucristo es el Señor y que Dios le resucitó de entre los muertos. Yo creo que ves venir al león y dirías, no, yo, la verdad, mejor digo que siempre no, ¿verdad? O dirían, no, pues no, ¿cuántos azotes? No, pues le van a dar 20 azotes. No, pues, ¿saben qué? La verdad es que no es cierto, ¿no? Solo estábamos generando algo de curiosidad, ruido, una cuestión política en contra de los romanos. No, va más allá. Va más allá para que la gente pudiera, ¿verdad?, ser maltratado en su cuerpo, ¿verdad?, ser entregado y asesinado. Tuvieron que haber visto algo. Es el testimonio que ellos daban en ese momento. Hoy en día la gente
al estar en nuestra vida cotidiana, no podemos percibir estas cosas. No reconocer la historia también, no podemos entonces ir más allá y saber que el evangelio es verdadero. Es que este evangelio que se predica es verdadero. Ese rato platicaba con un hermano, me decía que había hablado con algunas personas de los héroes Tecámac y que no habían percibido la campaña de 3 días. Y yo le decía, pues no puede ser porque pues se inundó todos los héroes por 3 días. Es más, hasta hubo una carrera atlética el día domingo por la familia, por la unión familiar, que se cerraron varias avenidas, ¿verdad? Pero la gente está absorta en sus cosas. La gente está metida en sus cosas que no tiene tiempo para Dios. Les hablas del evangelio y solo te alcanzan a decir, sí, muchas gracias. Sí, ya lo sabemos. Pero no se detienen a pensar un poco. Hubo pocas personas que tuvieron el tiempo y mucho menos personas que se pudieron acercar, ¿verdad? Habían 5 carpas, 5 centros, y de ahí salían diferentes grupos, 20, 30 grupos para la zona, de esos 5 centros de los héroes Tecámac. O sea, miles de personas trabajando en el evangelio, pero la gente no lo percibe. La gente no lo percibe porque precisamente para ellos les es difícil creer que Jesucristo había resucitado y que ha resucitado, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver, primeramente, uno no puede invocar, ¿verdad? Porque dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y nosotros no podemos invocar en quienes no hemos creído, ni tampoco creer en quienes no hemos oído. O sea, aquí es algo muy importante. Es necesario que se predique la palabra de Dios. Es necesario, querido radioescucha, que usted escuche la palabra de Dios para creer, porque a veces decimos, yo quiero creer, pero no se me da el creer. Yo quisiera creer en este evangelio de resurrección y de salvación, pero a veces dudo muchas cosas. Es que necesitamos oír, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a llegar al punto de creer y cómo podemos invocar nuestra salvación, ¿verdad? El amor de Dios en nuestras vidas, la bendición, si no hemos creído, ¿verdad? Y Dios nos da una libertad ahí, en el verso 16, llegamos al verso 13, pero les voy a leer desde el verso 14 al verso 15 de Romanos 10, que dice así: ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirían sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es impresionante, María, porque de verdad, decíamos hace rato, aún siendo enviados los hermanos que salieron a predicar este fin de semana, porque dice aquí, ¿cómo predicarían si no fueran enviados? ¿Verdad? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pues esta es una buena noticia, querido Radio Escucha, que usted tenga a su mano, al alcance, la salvación. Es una buena noticia, de verdad. Dice, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Verdad? Y yo el fin de semana, de verdad, con tristeza puedo decirlo, que en estos días me sentí como el profeta Isaías, ¿verdad? Hemos venido predicando en algunas congregaciones, precisamente a través del profeta Isaías, lo que hacía, cómo a pesar de que trabajaba, a pesar de que hablaba la palabra de Dios, pues nadie se arrepentía, ¿verdad? Y muchos podían decir, bueno, entonces, ¿dónde está el resultado de tanta predicación? Pues no necesariamente a veces la gente escucha. A veces también hay un tiempo, ¿verdad? Y esto está sucediendo hoy día también. Sigue sucediendo que la gente no quiere escuchar y hay duda, pero es necesario que la palabra de Dios se predique. Mire, amigo, amiga que nos está escuchando, es necesario que usted siga escuchando la palabra de Dios. Es muy importante que usted se llene de la palabra de Dios todos los días. Por ahí en la campaña se estuvieron regalando algunos devocionales muy, muy interesantes, muy bonitos, que la verdad quien lo pudo obtener, ojalá lo pueda leer todos los días. Es importante seguirse alimentando, pues esto va a hacer que su fe crezca, que su fe se alimente y siga creciendo y llegar a creer en aquel Dios que creó todas las cosas, ¿verdad?
y en el Señor Jesucristo, que vino en salvación de nuestras vidas, Marisol. Así es, el regalo precioso que Dios nos ha dado es la salvación, ¿no? Y como decíamos o como mencionabas bien en el principio, ¿no? Ellos hablaron y aquellos que sufrieron penalidades es porque tenían una esperanza. ¿Y cuál era esa? Que Jesucristo les dijo que cuando ellos estuvieran iban a ver una gloria, ¿no? Un nuevo cielo, una nueva tierra, no habría llanto, no habría sufrimiento, y por eso ellos aguantaron, porque han creído y recibieron esa promesa de Dios que les dio. Y por esa causa ellos no sufrieron, porque dice la Escritura que no había tristeza en sus rostros, ¿no? Sino que había alegría, y muchos alababan a Dios a pesar de las circunstancias, porque sabían que su reino no estaba aquí, que sus cosas no estaban, que esto es terrenal, esto es pasajero, pero lo que está allá ya es eterno. Gloria a Dios. Y efectivamente así es, ¿verdad? Ver el reino de Dios y esperarlo, ¿verdad? Aunque físicamente no podemos verlo, sabemos que está ahí. Y en semanas pasadas hablábamos acerca del pecado, la paga del pecado, hablábamos acerca también, ¿verdad?, de la vida y la muerte, ¿verdad? Y en estas fechas, bueno, pues se habla tanto de la muerte, pero hoy venimos a hablar de algo muy diferente, de la vida. Amén. Fíjense que en el verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Entonces no estamos hablando aquí de la muerte, estamos hablando de la vida, porque Él vuelve, dice él que la palabra, que Él vuelve a tomar su vida, ¿verdad? Y regresa para ser la primicia de todos los que han de venir a la resurrección, ¿verdad? Y es una esperanza muy bonita, porque cuando tú tienes a tu alrededor gente amada, ¿verdad?, y llega a fallecer, pues te pones triste. Sí. Pero cuando piensas y ves que ellos aceptaron a Jesucristo en su vida como Señor y Salvador, y sabes que hay un reino de Dios y una resurrección, primeramente sabes la alegría que hay y el gozo que hay en tu corazón, porque sabes que ellos van a estar en el reino de Dios. Amén. Y que van a venir a la resurrección. Gloria a Dios. De verdad es impresionante, pero para creer en eso hay que leer bastante y creer la palabra de Dios. Fíjense que dice entonces, si confesas con tu boca, ¿qué es confesar? Vamos a desglosar un poquito este verso. Confesar es reconocerlo, ¿verdad? Es hablarlo, es decirlo, ¿verdad? Dice ahí que Jesús es el Señor. ¿Acaso será muy complicado declarar que Jesús es el Señor? No, para nada. Pero tienes que creerlo y sentirlo en tu corazón. Es como cuando vamos a hablar, ¿no?, de un matrimonio, que lo haces público, que todos sepan a quién amas, pero vas a confesar con esa persona que quieres estar, ¿no? Y así cuando conocemos a Dios, el amigo amado, ese amigo fiel que nosotros tenemos, le amamos, le creemos y confesamos. Él es mi ama, Él te bendice, Él te quiere bendecir, Él te quiere dar, ¿no? Por eso confesamos. Así es, vamos a ir a Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el verso 32, y vamos a ver ahí un poquito más acerca de qué es confesar. ¿Qué dice Mateo 10, capítulo 32? Que diga, capítulo 10, verso 32, Mari, por favor. Sí, amén. La palabra dice así: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Por eso, ya no por creer, sino a veces por costumbre, por tradición, mucha gente dice, sí, yo también amo a Jesucristo, o que Dios te bendiga, ¿verdad? Sí, efectivamente, Jesucristo es el Señor. Cuando tú le comentas a alguien, oye, Jesucristo es el Señor y Salvador, sí, ya lo sé, que Jesucristo es el Señor, pero ¿realmente lo cree? ¿Realmente lo crees en tu boca, en tu corazón? ¿Realmente? Dice, lo confiesas en la boca, pero ¿lo crees en tu corazón? Porque también dice la palabra de Dios que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿verdad? Y es cierto, porque a veces solo es de labios, ¿no? Así como, es como cuando te dicen algo, sí había escuchado, pero no convencido. Así es, pues sí, es Diosito, pero no vemos la magnitud del poder, la grandeza, de la gloria de Dios. Así es. Vamos a ir a otro evangelio, que es Juan 5:18, que nos dice la palabra de Dios ahí en Juan 5:18. Y vamos a ir descubriendo, ¿verdad?, que realmente es confesar a Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué dice Mari? Juan 5:18, por favor. Amén. La palabra dice así: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo
quebrantaban el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén, gloria a Dios. Fíjense bien, Jesucristo nos da un ejemplo ahí. Él se declara hijo de Dios, ¿verdad? Y por esa razón para aquellos días era una blasfemia, ¿verdad? O sea, algo impropio, algo que estabas lastimando, incurriendo en un delito contra la ley de Dios y contra Dios mismo. Así es. Entonces, era un insulto decir que él era hijo de Dios. Pero él dice ahí algo muy importante. Dice, aquí vamos a leer un poquito, dice que por esa razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era su propio Padre, que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios, ¿verdad? Quiere decir que él confesaba a Dios. O sea, él no nada más decía, soy pueblo de Dios, nosotros somos elegidos de Dios, sino decía, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Porque déjenme decirle que cuando nosotros estamos en nuestra sociedad y decimos, ¿de dónde vienes tú? No, pues que de tal comunidad. ¿Y quiénes son tus padres? No, pues fulano. Estamos confesando que venimos toda nuestra raíz. Porque nos pueden ver la gente y dice, bueno, pues es el director de seguridad, es, no sé, subsecretario de tal, pero confesarse a sí mismo realmente es decir, soy esto, soy aquello, me levanto tales horas, hago aquello, me gusta hacer esto, ¿verdad? Me gusta hacer aquello, no sé, todo lo que eres tú. Y entonces empiezas a conocer realmente quién es la persona. En este caso, Jesús no tenía que decir, sí, pues soy el profeta, ¿verdad? O soy aquello, o el sanador, el cuidador, sino solo decía algo muy contundente. Soy hijo de Dios. Si Dios puede hacer todo, siendo el hijo de Dios, ¿qué podía hacer? Obviamente, pues todo lo que se decía de Dios, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro cuidador, nuestro sanador, nuestro salvador. Y Jesucristo era el hijo de Dios. Estaba confesando a Dios, ¿verdad? Vamos a Juan 9, en capítulo 9, el verso 22. Pero además fíjense cómo decía, ¿no? Que lo querían, que por esa razón lo perseguían. Imagínense si así perseguían a Jesucristo, después a los apóstoles, cómo los empezaron a perseguir por declarar, ¿verdad? Ser seguidores de Jesús y que Jesús resucitó entre los muertos. Sí, es muy complicado. Juan 9. Juan 9:22 dice esto. Esto dijeron a sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fue expulsado de la sinagoga. Amén, gloria a Dios. Empezamos a ver lo que se llama confesar, el grado de lo que causa confesar a Jesucristo, ¿verdad? Dice que al grado tal que los empezaron a expulsar de las sinagogas. Así es. ¿Verdad? Ya así como hoy día, ¿no? Te excomulgamos, te separamos para allá, no te queremos. Así. Pero lo peor de todo es que en aquellos días, sacarte de las sinagogas y de todo el pueblo de Dios era totalmente humillante, ¿verdad? Te segregaba por completo de la sociedad porque esa era una sociedad político-religiosa. Entonces, imagínate, estabas fuera hasta de los negocios, porque nadie iba a querer hacer negocio contigo, algún trato contigo, ¿verdad? Entonces era más complicado todavía que en estos días. En estos días si alguien te corre de una iglesia, pues tú sigues viviendo y haciendo tus actividades. Pero en aquellos días era más difícil volverte a hacer cosas. Tendrías que irte a otro país para volver a reiniciar. Y aún así llegando allá, pues sabiendo que eras judío o del pueblo de Israel, no tan fácil podías hacer negocio, ¿no? Iniciar tu vida. Entonces eso era lo que costaba confesar a Jesucristo. Vamos a Juan 8:35. Estamos viendo toda la consecuencia, ¿verdad?, de lo que es confesar a Jesús. Es complicado. Y entonces dirías, bueno, entonces mejor, pues yo ya no quiero, ¿verdad? Pero viene lo más bonito de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Dice Juan 8:35-38. Dice así, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros.
Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Como es muy importante lo que dice ahí. Dice entonces, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo les libertare, serás verdaderamente libres. Amén. Hace unas semanas hablábamos acerca de la libertad. También hablábamos de la libertad y precisamente de que éramos cautivos. Así es. Este pueblo histórico era cautivo, puesto que habían sido conquistados por Roma, ¿verdad? Estaban bajo el gobierno romano y sí existía ahí una autoridad que era prácticamente del pueblo de Dios, pero estaba supeditado al reino, al imperio romano. Y hoy día nuestras vidas, ¿verdad? También están sujetas a muchas cosas, como los vicios, sí, las problemáticas, las enfermedades, el pecado. Y necesitamos ser libres, pero no podríamos ser libres ni salvos si no confesamos a Jesucristo. Confesar a Jesucristo es determinar que eres el Señor de nuestras vidas, ¿verdad? En la antigüedad, cuando alguien quería a alguien y lo tomaba por esclavo o lo compraba, prácticamente lo compraba, más bien dicho, iba y lo compraba. Me parece, esta persona es fuerte, joven, puede ayudarme mucho en mis labores, lo voy a comprar. Y así era, ¿verdad? Tenía ciertas cualidades, mujeres, jóvenes, niños. Pero el Señor vio una cualidad en el hombre, mucho más allá de eso, el amor y la misericordia que Él tiene, ¿verdad? Así es, amén. Para con el pueblo. Entonces envió en la paga de ello para poderlos comprar de las garras del enemigo, porque Él no veía nada más el estar supeditado a un imperio romano, sino a otras causas espirituales, amigo, amiga que nos estás escuchando. Hoy día nos sucede lo mismo. A lo mejor no somos gobernados por otros países. Nuestra economía, bueno, tiene otras vértices, ¿verdad? Pero aún nuestras vidas son libres de poder elegir, de poder pensar, de poder sentir. Y más sin en cambio, nosotros hemos tomado a veces el mal camino. Hemos pensado, hemos actuado mal, ¿verdad? A veces contra nuestros propios padres, contra nuestros propios hijos, contra el amigo, contra el vecino, como decíamos al principio. Contra el mismo jefe, ¿verdad? El patrón. Le hemos robado, mentido, ¿no? Traicionado. Creo que estamos cautivos. Cuando estábamos en el mundo cautivo, ¿verdad? En mi caso, pues no veíamos el tiempo de la libertad. No veíamos el día, ¿verdad? En ser libres. Solo veíamos el túnel oscuro y no veíamos la salida. Hasta que llegó Jesucristo a mi vida. Y entonces cuando alumbra, dice, la luz se acerca, ¿verdad? Porque ya amanece. Entonces fue cuando el Señor llegó. Y así hoy día el Señor te está llamando, te está buscando. Y te dice, yo soy el Señor. Solo lo único que tienes es confesarlo. Pero para poderlo confesar necesitas creerlo. Dice ahí entonces que el esclavo no queda en la casa, pero el hijo sí. Pero es necesario hacer algo ahí. Dice que si el hijo les libertare, serás verdaderamente libres. Amén. Tenemos que elegir la libertad. Querido Radio Escucha, es muy importante y de prioridad que usted elija la libertad, que usted sea libre, que usted confiese a Jesucristo, que usted declare a Jesucristo. Pero no puede declararlo y no puede confesarlo si no le cree, si no lo cree, ¿verdad? Entonces vamos a detallar un poquito más acerca de eso. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar y vamos a empezar a platicar cómo podemos creer en Jesucristo. Amén. Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado.
Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4Life Transfer Factor en tu vida. Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar. Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse. A cada paso que das, estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza. Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud. Los productos 4Life Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad, para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo, también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer, responder y recordar posibles amenazas. Nuestro producto más emblemático, 4Life Transfer Factor Trifactor Formula, estimula, educa y equilibra el sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor Plus Trifactor Formula, el producto de mayor venta de 4Life, combina los beneficios de 4Life Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario. Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437%. El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. Le saluda el pastor Isaí Hinojosa en asociación con Radio Voz 106.3, haciéndoles la cordial invitación de que formen parte de un proyecto denominado Directorio de Iglesias. Este proyecto está enfocado para poder darle difusión a las iglesias pequeñas, medianas y grandes que no tienen presencia en Internet. El modo en el que lo estaremos realizando es con una página de Facebook y una página de Internet en el cual estaremos subiendo la dirección de cada congregación, además de su declaración de fe y una entrevista al pastor y a algunas de las personas que asisten a la congregación, para que de esta manera captemos la atención de las personas que están fuera de la iglesia. Toda aquella persona que no ubica tu iglesia, toda aquella persona que no conoce la forma de llegar, toda aquella persona que no sabe la declaración de fe de tu iglesia, toda aquella persona que no conoce el gobierno o la forma en la que se desempeña tu iglesia, lo podrá saber a través de Directorio de Iglesias. De una manera sencilla, estaremos subiendo semana a semana cada congregación de la zona de Tecámac y comunidades vecinas. Estaremos visitando tu iglesia para poder grabar un documental en el cual tú nos puedas platicar todo lo ya mencionado. Lo mejor de todo es que todo esto va a ser totalmente gratis. Sí, vas a tener video de calidad, vas a tener audio de calidad y vas a tener presencia en todo Tecámac y comunidades vecinas de una forma totalmente gratuita. No invertirás ningún solo centavo. El deseo de nuestro corazón es que la persona que está fuera de la iglesia pueda encontrar de una manera sencilla, fácil, la manera de poder llegar hasta tu congregación. Deseamos pronto poder conocerte para poder platicar más acerca de este tema, ya que sinceramente creemos, Radio Voz y un servidor, que Directorio de Iglesias será una herramienta de parte de Dios para que más personas puedan llegar a sus pies, para que más personas conozcan la palabra de Dios y para que de una manera más sencilla puedan llegar hasta tu congregación. Sí, bueno, pues ya regresamos. Bienvenidos sean a su programa Cristo para los no cristianos. Y bueno, pues vamos a darle continuidad a este estudio, ¿verdad?, que tenemos el día de hoy, el Evangelio de Jesucristo. Y pues decíamos hace rato, ¿verdad?, confesarlo es reconocerlo y confesarlo en todos los sentidos hasta el punto de dar la vida si es necesario. Y bueno, gracias a Dios, pues en estos lugares y en estos tiempos, pues no tenemos esa necesidad. Habrá tal vez en algún país donde esté prohibido,
¿verdad? Y tengan que tener esa necesidad, pues gloria a Dios y que el Señor los bendiga y los guarde. Gracias a Dios. Amén. Aquí no, pero seguimos hablando la palabra de Dios con toda libertad. Sí, vamos a ver ahí, porque acabamos de leer ese rato el verso 16, donde dice que no todos creyeron. Y no todos creyeron porque pues Dios da libertad realmente de elección y el Señor no te obliga. Querido radioescucha, si tú no has creído todavía en el Señor Jesucristo, pues Dios no te está obligando. Dios solo te está llamando con ese amor que te tiene para que tú, ¿verdad?, lo aceptes en tu vida, en tu corazón, que sepas la magnitud de lo que Él hizo, el sacrificio que Él hizo para que tú fueras salvo, ¿verdad?, y seas libre. Entonces, pues ahí está la libertad. La principal predicación de los apóstoles era declarar a Jesucristo como Señor y Salvador. Así es. No hubo otra cosa, ¿verdad? Después de que Jesucristo asciende a los cielos, Él parte. La predicación de los apóstoles en todo tiempo fue a declarar a Jesucristo como Señor y Salvador. No decía si venía prosperidad a sus vidas, si venían otras cosas a sus vidas, ¿verdad? Sino que ellos solo decían que Jesucristo era el Señor. Fueron a muchas sociedades, a distintos países, ¿verdad?, con diversas costumbres y culturas, y ellos lo único que se dedicaron fue declarar a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Decíamos en la campaña, no hay mejor estrategia, ¿verdad?, de campaña que hablar la palabra de Dios. Porque podemos, sí, ciertamente tener algunas estrategias como para los niños, como los jóvenes, ¿verdad? Como los adultos. Por ejemplo, hubo ahí en la campaña servicios médicos gratuitos, todos los hermanos, pues todos los médicos, psicólogos y todos los que estaban ahí, tanto oftalmólogos y de todo, eran cristianos, todos eran hermanos, ¿verdad? Maestros de escuela, ¿verdad?, secular, estando en las escuelitas, obras de teatro con actores profesionales, ¿verdad?, también. Y bueno, y no tan profesionales, pero en el amor y en el gozo lo hacían por agradecimiento al Señor y por también proclamar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos que la prioridad número 1 es declarar a Jesucristo como Señor y Salvador. Amigo radioescucha, la verdad es que en este momento tal vez usted diga, bueno, pero ¿qué necesidad hay, verdad? Que yo pueda hacerlo si yo ni conozco, si yo todavía ni creo. En su momento, si usted continúa escuchando la palabra de Dios, déjeme decirle que va a tener esa comunión con Dios y va a llegar a amarle. Porque Él le ama, Él ya le ama. Y usted va a llegar a amarle tanto, tan profundo, que usted va a declarar a Jesucristo como Señor y Salvador a los pueblos, a las gentes. Eso sucederá y es una manera tan hermosa que usted lo va a experimentar. Bueno, vamos a ir al libro de Hechos 2, en el verso 36. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, Mari? Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. El Mesías, ¿verdad? Amén. Pues hablaban así los apóstoles y decían, a este que ustedes crucificaron, ¿verdad?, Dios lo ha hecho Señor. Amén. Porque primeramente Jesús lo confesó, decíamos hace rato. Jesús lo confiesa. Y como Él lo confesó, y le dice, y todo aquel que me confesare, ¿verdad?, delante de mi Padre, yo le voy a confesar delante de Él. Amén. Entonces ahora Él estaba siendo ya declarado por Dios como el Salvador. Esa ayuda, esa salvación que Él le había prometido hacía muchos siglos antes, ¿sí?, a través de los profetas, ahora Dios lo estaba declarando ahí como Señor y Salvador. ¿Qué dice Hechos 10:36, Mari, por favor? Vamos ahí al libro Hechos 10:36. Sí, amén. Dice así también: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Amén. Volvemos a repetir algo muy importante ahí. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Amén, gloria a Dios. Por medio de Jesucristo viene la paz. Amén. Y ese es el evangelio. Porque dice ahí, ¿verdad, Mari? Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, como hoy día, amigo Radio Escucha, que nos está viendo también a través de esta nueva red social, ¿verdad? ¿Qué dice? Que Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, así como hoy.
Dios está hablando a su vida a través amén. de un servidor, a través de Mari, a través de muchos. De esta estación de radio que es portavoz del Evangelio, porque así mismo dice, ¿verdad? Radio Voz, la voz del Evangelio. Y así es. Así que le está llegando a usted, a su vida, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Si usted acepta a Jesucristo y empieza a conocer cómo es Jesucristo, usted va a tener paz en su vida. Mucha. Ha habido noches en que no ha podido dormir, ¿verdad? Ha habido días de sufrimiento, de lloro, de quebranto, Preocupación, angustia. ¿verdad? Las madres por los hijos, los padres por los hijos, algunos hijos por sus padres, ¿verdad? Que están perdiendo en alcoholismo, ¿verdad? En la drogadicción, o porque están extraviados, secuestrados, ¿verdad? Así es. Algunos porque están enfermos y ruegan por tener esa paz, pero nada en este mundo le va a dar esa paz, amigo, amiga que nos está escuchando. Nada le va a dar esa paz, va a ser momentáneo algunas cosas. La medicina te puede dar calmantes, ¿verdad? En algún momento. Alguna palabra, si usted va a un psicólogo, le va a ayudar a tener algo de paz, ¿verdad? Si usted a lo mejor está en el vínculo familiar, le va a ayudar a tener la paz. Pero no es como la paz que da el Señor a través de Jesucristo, porque esa paz proviene de Dios. Así es, amén. Pero dice ahí que le ha hecho, ¿verdad?, Salvador y Señor. Y ese es el evangelio que Dios viene y le trae a su vida a través de las personas, ¿verdad? Dice entonces ahí que Dios envió este mensaje por medio de Jesucristo. Ese es el Señor de todos. Sí, amén. Y por todo. Eso es lo importante de esto. Pero ahora hay una condición ahí. Hay una condición mínima que el Señor te da. Vamos a leer entonces ahí. Romanos, Hechos, vamos a leer primero Hechos 27, 23, por favor, Mari. Hechos 27, 23. Vamos a ver qué dice Romanos, Hechos 27, 23. Hechos 27, 23. Uh-huh. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ok, dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo estaba declarando algo ahí, que el ángel de Dios, de ese Dios a quien él servía, Amén. ¿verdad? Es necesario que nosotros creamos en ese Dios. Es necesario que nosotros le sirvamos a ese Dios. ¿Qué dice el verso 8 en Romanos 8? Y les voy a leer mientras Romanos 1, que él declaraba ahí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Verdad? Él había sido apartado, ¿verdad?, para el evangelio. Era llamado a ser apóstol de Jesucristo. Apartado para el reino de Dios. Sé que cuando nosotros somos llamados, somos apartados para ello, ¿verdad? Entonces, como nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestro tiempo, pero somos apartados para hablar el evangelio de Jesucristo. Quiero decirle que ha sido una bendición extraordinaria, ¿verdad?, grande, y que Dios nos haya rescatado, nos haya salvado, Sí, amén, amén. ¿verdad? Y que ahora podamos confesarle con nuestra boca, ¿verdad?, a pesar de las circunstancias y a pesar de que tuviéramos cosas en contra, poder confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Vamos a leer Efesios 6. Sí, por favor, Mari, porque tenemos que estar dispuestos a algo. Somos siervos y tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Creo que muchas veces, amigo que nos está escuchando, cuando decidimos entregarnos al Señor, porque a veces tu necesidad es tan grande que tienes la necesidad de dar tu vida, de decir, sí, Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero aceptarte en mi corazón,
Pero cuando pasa el tiempo y pasan esas necesidades, a veces ya no queremos hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer Efesios 6:6, por favor. Sí, amén. La palabra dice así: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y pasa entonces que esto sucede porque cuando nosotros tenemos la necesidad y nos entregamos al Señor y no nos seguimos alimentando de la palabra de Dios, entonces nuestra fe empieza a menguar. Así es. Y entonces vienen los ataques, como decíamos. Tal vez no estamos en aquellos días que los azotaban y los metían a las cárceles, pero sí bajo otras circunstancias del mundo del día de hoy, ¿verdad? Con críticas, con juicio, ¿verdad? Y a veces hemos sido también golpeados, insultados, ¿verdad? En algún trabajo, en la sociedad. Pero si nosotros seguimos confesando, el Señor nos librará de todo ello, primeramente, Amén, amén. porque Él es Salvador. Y segundo, nosotros tendremos paz, la paz que proviene de Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y muchas cosas más. La salvación de mi familia, que es el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y los de tu casa, y los vas a ver por generaciones, y la bendición que deja a su paso el Señor por generaciones. Entonces tú vas a ver un resultado en tu vida. Tú vas a ver cómo las cosas se están dando a través del tiempo y en tu corazón, y resultados en tu vida, en tu vida cotidiana. Entonces empiezas a ver y a creer y va acrecentando tu fe en la medida que vas viendo y alimentándote de la palabra. Pero si tú dejas de alimentarte de la palabra, tu fe empieza a menguar, ¿verdad? Lo grave de todo esto a veces es que en aquellos días pues sí llegaban hasta la sentencia de la muerte. Vamos a ver 1 Corintios 12, Mari, por favor. 1 Corintios 12, el verso 3, vamos a ver qué dice ahí, ¿verdad? Una sentencia de muerte por confesarlo. Primera de Corintios 12:3 dice así: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Dice que, perdón, María. Sí. Dice ahí, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús, estamos a través del Espíritu Santo, y entonces hablamos que Jesús es el Señor y Salvador, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, eso lo vemos claramente, ¿verdad? A través del tiempo en la vida cotidiana del ser humano, que cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, y lo vas a experimentar, querido radioescucha, que cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, va a venir el Espíritu Santo a tu ser, a tu espíritu. Y entonces vas a experimentar cosas extraordinarias. Vas a empezar a vivir realmente, vas a empezar a sentirlo, vas a querer hablar de Él, vas a querer que todas las personas conozcan de Él. Sí, amén, amén. ¿Verdad? Y entonces vendrá paz a tu vida. Vendrán muchas cosas extraordinarias, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces, ahora, ¿qué dice el verso 9 de lo que vienes leyendo de Romanos 10? En el verso 9 dice que esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. ¿Verdad? Vamos a leer entonces, ¿qué dice Romanos 10:10? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Y vamos a ir a Romanos 5:1, por favor. Es lo mismo que estábamos leyendo hace rato y nos confirma aquí la paz, ¿verdad? Sí, amén. Dice así la palabra: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, dice amén. justificados pues por la fe, porque entonces ahora ya hay fe. Cuando tú empiezas a alimentarte y saber que Jesucristo efectivamente murió por tus pecados, ¿verdad? Y le aceptas y derramó su sangre en la cruz, Así es, amén. entonces ahora tienes fe. Empiezas a acrecentar tu fe. Y de una vez teniendo esa fe, eres justificado. Así es, Ahora amén. eres justificado de todos tus pecados. Tenemos entonces ahí una tregua. Y viene algo, un tiempo de paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Dice ahí el verso que sigue, el 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, esperamos. Ahora, una vez que acrecenta tu fe, querido radioescucha, tienes una oportunidad muy bonita y muy hermosa
de ver la gloria de Dios. Sí, amén, amén. Es impresionante. Cuando tú no tenías esperanza, cuando tú pensabas que todo estaba perdido, ¿verdad? Como decíamos hace rato, la desesperanza, ¿verdad? La tristeza que te agobia, todo se acaba, todo se acaba. Decíamos eso, te daba un ejemplo de mi vida. Cuando estábamos en ese túnel, ya nos veíamos la salida, pero un día vimos ahí ese puntito de luz, al final de ese túnel, y vino libertad a mi vida, y luego vino una libertad impresionante, y vi la luz. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, Así ahí es. empezamos a ver que hay una paz con el Señor, y tenemos entrada a esa libertad. Vamos a Efesios 2:8, por favor, Mari. Sí, amén. Dice, y vuelvo a repetir el verso, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces no está por demás, querido radioescucha, que usted pueda creer en su corazón, ¿verdad? No está por demás. Efesios 2:8 nos dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es don de Dios. Amén, Dios nos lo ha dado. Así es, gloria a Dios. No es, querido radioescucha, no es por la fuerza que usted haga, el esfuerzo que usted pueda hacer. Decir, es que yo soy bueno, es que yo me porto bien, yo no le afecto a nadie. O yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jesús, pero no va más allá. Solo lo declaramos con nuestra boca, pero nuestro corazón está alejado, dice la palabra de Dios. Pero dice aquí que porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Es un don gratuito, es un regalo Amén, amén. que nos da el Señor por medio de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra, ¿verdad? ¿Y cómo oiríamos si no hay quien predique? ¿Y cómo predicaría si no fueren enviados? O sea, ese es un mensaje, y estamos hablando también a los evangelistas, hacemos ese llamado, si están escuchando, a que no claudique, que a pesar como los tiempos, ¿verdad? De Jeremías, donde no había quien escuchara, donde no había quien creyera, el profeta no dejó de declarar lo que Dios quería. El profeta no dejó de decirles lo que Dios decía. Él siguió hablando a pesar de que no hubiera ese resultado. Hoy en día, querido evangelista, aunque no veas resultado, el Señor sigue mandando predicar el evangelio. Amén, amén. Para salvación. Y dice además que hay libertad, como leíamos en el verso 16, pero no todos obedecieron, no todos creyeron, ¿verdad? Por eso hacemos el llamado desde esta estación de Radio Voz. Hacemos el llamado, querido Radio Escucha, cree en el Señor Jesucristo, de verdad. Mira, dice ahí que nosotros en otro tiempo estábamos en pecado, ¿verdad? Dice, vamos a leer Efesios 2, desde el 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Fíjate quién opera en la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, nos compartió de Cristo, porque dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén, amén. Por lo Gloria a tanto, Dios. nos está compartiendo a Jesucristo, nos está dando de Jesucristo, Dios nos está dando de Jesucristo a nosotros. Y por simplemente creer y tener fe, dice, por gracia sois salvos. Sí, amén, amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Querido Radio Escucha, cuando usted comprende esto, fíjese bien lo que dice, cuando usted comprende todo esto, de que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, sucede algo aquí, que dice que crees en tu corazón. Si crees que Jesús fue levantado de entre los muertos, en tu corazón serás salvo. Amén. Y ahí está la respuesta. Ahí está la determinación. O sea, el regalo que Dios tiene para ti. Así es, amén. Por eso decíamos al principio, el evangelio es tan simple pero tan poderoso como creerlo. Pero tienes que alimentarte de la palabra. Tienes que saber que Dios está ahí contigo, ¿verdad? Vamos a hacer este énfasis aquí.
en el libro de Efesios 1:13, Mari, por favor. La carta a los Efesios, ¿verdad? 1:13. Ya vamos a terminar. Vamos a leer unos versos, pero, ¿verdad? Queremos dejar hacer hincapié en esto, Radio Escucha. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amigo que nos está escuchando, ¿usted quiere ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Es necesario nada más que el evangelio de vuestra salvación, ¿verdad?, que nos ha dado Dios a través de la palabra, ¿sí? Y habiendo creído en Jesucristo, seremos sellados. Amén, amén. Por el Espíritu Santo de la promesa, porque es una promesa que Dios ha dado. Así es. Y no podemos decir que Dios no nos ama o que Dios nos tiene sometidos o que Dios ha hecho si nosotros no nos adjudicamos la promesa de Dios en nuestras vidas. Es tan simple. Vuelvo a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habido creyendo en él, fuimos sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Verdad? Vamos a leer otro verso, Mari, por favor, que es el Romanos, les voy a volver a leer, Romanos 11-13. Pero la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y decíamos hace rato, ¿cómo invocarías a alguien en quien no has creído? Pero ahora que crees, ¿verdad? Dice que todo aquel que creyere no será avergonzado. Porque si en el determinado momento tú llegas a pensar, es que si yo digo y hablo de él y alguien me dice algo, ¿verdad?, que en un razonamiento filosófico de pensamiento y me hace dudar o hace dudar a los presentes, será avergonzado. Y déjeme decirle que no es así. Dios tiene palabra, y cuando Dios llega a tu vida te da palabra de sabiduría y nadie te va a poder avergonzar. Dice también que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, ¿verdad? No hay diferencia, porque aún estando, dice, nuestros delitos, eso tampoco te va a avergonzar, puesto que el Señor te ha salvado, te ha hecho limpio, ¿verdad? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo en el nombre de Jesús. Pues ahí está, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Qué hermoso es esto. Pues estamos por retirarnos. Muchas gracias, Marisol Castañeda, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, amén. Y pues muchas gracias a todos. Pues nos despedimos. Estamos transmitiendo por Radio Voz, la voz del Evangelio, por el 106.3 de FM, Tecámac, Estado de México. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta pronto.